Muy bien, nos toca esta unidad número 5, pero creo que es la clase número 7. En la primera, la introducción, tomamos 3 clases, así que ahí se nos alargó un poquito. Y esta unidad número 5 tiene que ver con el capítulo 14 del libro de Génesis, que normalmente al llegar acá, sobre todo a algún lector que está desconectado de la narrativa, le resulta un choque muy importante y al punto que se pierden y siempre resulta que no logran tener la comprensión de este capítulo. Por lo tanto, un capítulo que es ya de partida difícil. Así que lo que sí tenemos que hacer nosotros es entender que en la narrativa de la historia de Abraham, todo está en función de Abraham, del personaje Abraham. No son cuentos o historias al azar puestas allí. Y tampoco el Señor nos está haciendo una visión de Lot simplemente porque quiere mostrarnos un personaje más. Todo esto está en función de Abraham, que a su vez la historia de Abraham, estos casi 15 capítulos, del 12 al 25, están en función del propósito de Génesis, que es mostrar el pueblo de Israel. La elección del pueblo de Israel, de dónde viene el pueblo de Israel, por qué Dios eligió a Israel, quién era Israel, en qué tiempo fue que esto ocurrió y qué circunstancias se dieron para elegir a Israel. Ese es Génesis. Así que este capítulo 14 no es redundante decir que está en función con la vida de Abraham. No obstante, se ve aquí un evento de la vida de Lot. ¿Ya? Así que vamos a ir con esta mirada al pasaje. Por eso el título, en vez de ponerle ahí que Lot fue llevado cautivo o la cautividad de Sodoma, no, no, no. Esto es la preparación de Abraham para el pacto. Esa es la función que cumple esta historia en la vida, en la narrativa de Abraham. Dios está preparando a Abraham para el capítulo 15. Es el capítulo 15 una cima importante dentro de la historia de Abraham y el capítulo 14 tiene una función allí, pese a que aparentemente el personaje de la historia es Lot. Así que vamos a ver aquí de qué se trata. Entonces, lo que vamos a ver en la escritura es estos 4 temas y dice ahí que Lot y los eventos previos a su llegada a Sodoma, 1 al 4. Lot y el conflicto de la ciudad de Sodoma. Número 3, Abraham involucrado en el conflicto. Número 4, Abraham rechaza las riquezas de Sodoma. Y empezamos. Vamos a ir leyendo entonces el capítulo 14, versículos 1 al 4. Hermana Lorena, ¿lo podría leer usted, por favor? Claro. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. ¿Hasta qué versículo me dijo? Hasta el 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Muchas gracias. Viendo entonces nuestra presentación, nos vamos a dar cuenta que tiene alcance, podríamos decirlo, mundial, porque las civilizaciones en ese entonces, que eran las principales, Mesopotamia y Egipto, ya en cuanto a la riqueza, paralelamente ya se estaba desarrollando el inicio del Imperio Romano y estaba un poquito más cercano eh, también el inicio del Imperio Griego. Recordemos que el apogeo de ambos tiene una diferencia de unos 200 años más o menos. Así que si vemos lo que está ocurriendo, la hermana leyó recién y dice ahí que Amrafel era rey de Sinar, Arioc rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goim.
de estos cuatro nombres, dos son bastante familiares en la Biblia. Tenemos ahí a Sinar, donde yo estoy apuntando en el mouse, que era el mismo lugar desde donde venía Abraham, desde Ur de los Caldeos. El otro es Elam, que son los persas en el país de Irak en este momento. Eso llegaba, por si acaso, los límites de esa zona eran hasta la India, tal cual como el rey Asuero persa en Esther 1.1 dice que reinaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Entonces, esa era más o menos la extensión que tenían estas culturas, estos imperios. Y esos dos nombres son conocidos. Sinar, que es otra variante para decir Mesopotamia, y Elam. El Azar Goim no se sabe con certeza a, a qué lugar a qué lugar hace referencia, porque Goim es una palabra del hebreo que significa simplemente naciones. Así que puede ser un título, decir el rey de naciones, o bien Goim se ubicaba en algún punto, y muchos lo han relacionado con Turquía. Es probable, no sabemos. Lo mismo que el azar, el nombre el azar puede ser una variante para decir Grecia, pero prestada del idioma griego o proto-griego, un griego antiguo, más antiguo que el que se escribió la Biblia, porque suena bastante parecido a Helena, que la Helade esas palabras tienen relación con Grecia. De hecho, Grecia se llama en español, pero el nombre en el idioma griego ni siquiera es Grecia, es justamente ese. Empieza con la EL. Por lo tanto, se asocia con ese lugar que es probable que haya habido un rey perteneciente a esta concertación de ese lado del mundo. Así que están relativamente cerca, pero obviamente todo esto es lejos entre sí. Bueno, si esto es así, significa que había una concertación de estos cuatro reyes. Fíjense ustedes, por favor, Grecia, Turquía, Goim, Mesopotamia y Persia. Lo más probable es que sí. La única duda la tenemos con estos dos que están más al norte. Lo, lo probable también es que estos no hayan estado cerca de ese lugar, sino que hayan estado todos cercano acá de Mesopotamia. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que era una concertación de reyes ahí en Medio Oriente muy poderosa, que estaban unidos. Y miren lo que dice la escritura, lo que acaba de leer también la hermana. Dice que estos cuatro reyes, versículo 2 hicieron guerra contra Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Cinco ciudades. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Estas ciudades vuelven a aparecer en la escritura. Si nosotros buscamos, por favor vayan conmigo al libro de Deuteronomio, porque es importantísimo entender todo esto. Dios no pone estas cosas simplemente porque es un detalle eh, innecesario, sino que todas estas cosas tienen su razón. En Deuteronomio capítulo 34, esperen, un segundo, no es el 34, es Deuteronomio 29. Si me acompañan, voy a leer el versículo 23. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23. A ver, el 22. 22 dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, entre paréntesis, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Como todos sabemos, la destrucción de Sodoma y Gomorra se nombra hasta en el Nuevo Testamento.
Pero la acompañan estas dos ciudades adicionales, incluso con la ciudad de Zoar, que algunos escritores bíblicos dicen que también fue destruida. Lo vamos a confirmar en el capítulo 19, porque es la ciudad a la cual Lot escapó inicialmente. Entonces, qué está sucediendo? Se desata una guerra de cuatro reyes de superpotencias mundiales de ese tiempo contra estas cinco ciudades, donde la Biblia literalmente menciona que cuatro de ellas fueron destruidas en el juicio. Nosotros en la mente tenemos solamente a Sodoma y Gomorra. De hecho, la que más representa todo eso es Sodoma, porque es la ciudad donde se fue a Lot, de tal manera que tenemos el vocablo incluso en español hasta el día de hoy y en varios idiomas, sodomita, que incluso sale en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quedó a la postre en una lámina de oro enmarcado el castigo ejemplar que estas ciudades sufrieron por los pecados que allí se cometían. No obstante, no es solo Sodoma ni Gomorra, sino que también es Adma y Zeboim las que sufrieron ese juicio, las conocidas como ciudades de la llanura. La Biblia sin duda nos está anticipando algo con estas ciudades. En el capítulo anterior vimos que Lot se vino a Sodoma, o digamos, fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma, o en dirección a Sodoma. Él no sabía, él no tenía idea lo que estaba ocurriendo entre Sodoma y estos reinos. Porque dice que todos, versículo 3, estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. Y mira el versículo 4, nos da el contexto. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Versículo 5, y en el 14º, ahí se desató la batalla. Entonces, veamos nuestras diapositivas. Ahí tenemos el contexto geográfico e histórico del conflicto que está ocurriendo. Como aplicación personal, hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia en este caso? Lot había tomado la decisión, para él la mejor de su vida, se iba a separar de Abraham, bueno, está bien, pero él le dieron a escoger y escogió la mejor parte según sus ojos pudieron ver, y él no sabía lo que estaba detrás de esa ciudad. El mundo está lleno de problemas. Nosotros podemos estar involucrados sin querer en problemas. A veces por la gente con la que nos asociamos, no sé, hasta, por ejemplo, ¿cuántas personas descubren problemas que tenía la familia de su cónyuge una vez que están casados? O descubren problemas que tenía su mismo cónyuge por no haber conocido bien a esa persona. Entonces, el Señor es el único que nos puede librar. Si vamos a Proverbios, por favor, esto dice varias veces el libro de Proverbios. Por ejemplo, el capítulo 2, libro de Proverbios, capítulo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, eso es lo que tenía Abraham y lo que carecía Lot, y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Te das cuenta? Es una situación de madurez espiritual. Cuando esto ocurra, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, no dice que ya está, no, cuando entre, y la ciencia fuere grata a tu alma. Versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, etcétera, etcétera. Hermano, la vida está tan llena de problemas, al punto que nosotros no podemos actuar simplemente fiados en nuestros propios consejos. Dios nos tiene que librar. ¿Cómo nos va a librar Dios de los problemas? Por decisiones sabias
que se toman con el consejo de Dios. Y esto es lo que Lot no disfrutó. Como no tenía sabiduría el hombre, con su inteligencia bastante limitada, tomó la peor decisión de irse a vivir a Sodoma. Y es la razón de por qué esta historia está en nuestro Génesis. Porque conflictos como esto, que aún, por si acaso, esta es la primera vez en la Biblia que se menciona el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Naciones extendiendo sus dominios, conquistando otros pueblos, otras civilizaciones, con el fin de hacerse de sus riquezas. Eso sí que es antiguo. Conflictos como estos han ocurrido siempre. Ya ocurrían en el tiempo de Abraham. Seguramente cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, la ciudad de Ur, el imperio asirio, ya había hecho varias conquistas, de las cuales Abraham había sido beneficiario, ¿verdad? Por solamente estar ahí en esa cultura, en esa civilización asiria. Si nos vamos a la historia universal, tenemos al gran Sargón de Akkad, emperadores asirios que fueron de renombre en el mundo antiguo. Por lo tanto, conflictos como este, si bien es la primera vez que aparecen en la Biblia, pero eran normales en ese tiempo. La pregunta es, ¿por qué tiene que estar Lot involucrado en una situación así? Él mismo se metió allí. Él mismo escogió ese lugar y no tenía idea de lo que estaba pasando de antes. Seguramente cuando llegó ahí, todos Sodoma estaban felices, pero ahí lo dice el texto. 12 años habían servido a Kedorlaomer y el 13º se rebelaron, dejaron de pagar el impuesto. Así funcionaba. Lo mismo que Israel cuando era conquistado por imperios externos. ¿Qué tenían que hacer? Cada año reunir impuestos carísimos de oro, de plata que lo hacían rendir de cada una de las familias que allí vivían. Entonces, ¿qué pasó? Sodoma, Gomorra, Alma, dejaron de pagar ese impuesto y obviamente se dejó caer al año siguiente la guerra. Eso es lo que está ocurriendo. Es la razón de por qué estamos leyendo esta historia. Choca inmediatamente cuando uno está leyendo la narrativa de Abraham encontrarse con nombres de Kedorlaomer, de Goim, de Amrafel, de Arioc, de todos esos lugares porque el Señor nos quiere hacer entrar en este shock. ¿Qué está pasando aquí? Qué raro lo que está ocurriendo. Sí, raro es lo que está ocurriendo, porque Lot se fue a meter al lugar donde estaban ocurriendo esos problemas y ahora son problemas de Lot y por alcance es un problema también de Abraham. Entonces, esa es la primera parte. Seguimos en el segundo numeral de esta exégesis bíblica, versículos 5 al 12, por favor. Hermana Marisa, buenas noches. Si podría ayudarnos en la lectura de los versículos 5 al 12, hermana, por favor. Buenas noches, pastor. Enseguida, del 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham o Aham, ¿cómo se lee? Ham está bien. Am, ya. A los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Lam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Muchas gracias, hermano. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Ahora se enlaza y toma sentido la historia. Si el lector empieza por el capítulo 13, va al capítulo 14, se acuerda de que Lot estaba morando en Sodoma. Entonces ahora es parte de ese conflicto
Y eso es la razón de por qué esto está incluido en la narrativa de Abraham. Vamos a ir analizando entonces la, la vuelta que dieron estos personajes. Voy a retroceder un poquito al mapa. Si, si la batalla fue desde acá, desde Babilonia o desde Mesopotamia, que vinieron los ejércitos, el área de Canaán es bastante pequeña en comparación a de dónde venían ellos. Lo que hicieron ellos fue dar una vuelta y pasar por todo este lugar al este del río Jordán. Al este del río Jordán, dar la vuelta por el sur, porque dice que es el país de los amalecitas. Ahí al parecer hay un dato anacrónico, porque los amalecitas todavía no existen. Pero cuando Moisés está escribiendo, ya existen los amalecitas. Recordemos que Moisés está escribiendo a lectores que conocen la geografía del lugar porque están yendo por el desierto, ¿verdad? Si nosotros hacemos el nexo, de acá de Egipto salieron los israelitas por el desierto y llegaron al monte Sinaí, y ellos están en este momento andando en todos estos lugares geográficos a los cuales Moisés hace referencia, ¿ya? Esa es, y justamente es esta la ruta que está siguiendo la campaña militar de Kedorlaomer. Vienen por acá, por el este del Jordán, que son los lugares que posteriormente van a ocupar los amalecitas, los moabitas, perdón, los moabitas y los amonitas. Van hacia el sur, un segundo, hermana Lorena, van hacia el sur y ahí se encuentran con el país que después ocupan los amalecitas. ¿Por qué dice Moisés de los amalecitas? Porque los amalecitas le salieron al encuentro a Israel en Éxodo capítulo 17. Por lo tanto, ellos saben perfectamente dónde están los amalecitas. Después llegan a Hazeson Tamar, que leyó la hermana. Ahí está Hazeson Tamar, al oeste del Mar Muerto. Yo estoy ahí apuntando, ahí al oeste del Mar Muerto está Hazeson Tamar. Y van a llegar justo ahí, al Mar Muerto, donde se encuentran Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim. Última parada, última, último objetivo del combate. Y esa es la batalla donde se llevan prisioneros a Lot. Hermana Lorena, por favor, adelante. Hablando de eso que acaba de mencionar, más adelante, creo que cuando Abraham persigue a esta gente, también mencionan que van hasta la tierra de Dan. Ah, ya. Y cuando lo leí también pensé, Dan ni cerquita había nacido, estamos en Abraham, no había Eh, nacido Dan. exacto, de hecho estamos en Moisés, ¿verdad? Pero Moisés tampoco sabe dónde va a vivir Dan. Ajá, Ya, estas dos, bueno, particularmente esta de Dan, es una razón que han dado los especuladores, los críticos, que no creen en la inspiración de las escrituras y no creen tampoco en la autoridad de Moisés, para decir que Génesis se escribió tardíamente, es que es imposible que se haya escrito en el 1500 antes de Cristo, cuando Israel ni siquiera había ocupado Canaán, que la escritura es posterior por probablemente el tiempo del exilio, donde sí se sabía de Dan. Pero la explicación es muy sencilla. Hay una ciudad que se llama Dan Jaán, que es la ciudad a la que hace referencia, y es una ciudad que queda al lado este del Jordán, que es la ruta que seguían los guerreros. En cambio, la ciudad de Dan, de la tribu de Dan, es Dan Lais, que está ahí en el libro de Josué, que me parece que es el capítulo 17, 18. También en Jueces, el capítulo 17, cuando habla de la conquista de Dan. Esa ciudad está al oeste del Jordán. Y esa es la gran explicación, porque es imposible que hayan estado en la Dan de los danitas, porque esa ciudad como queda al oeste del Jordán, no pasa por ahí la ruta de vuelta que ellos se iban devolviendo. Lo más probable es que haya sido la ciudad de Dan Jan, que es la que está al este del Jordán, que coincide con la ruta de los reyes. ¿Ya? Hay un mapa, no lo tengo en este momento, pero ¿dónde se muestra esto? El, quiero dar las citas bíblicas. Deme un segundo, por favor.
La ciudad de Dan a la que hace referencia Génesis 14 es la que está en segunda de Samuel 24:6. Segunda de Samuel 24:6. Esa es la ciudad de Dan a la que hace referencia, que es un nombre compuesto, Dan-Haan, y la otra ciudad, la que está en tanto en Josué con Jueces, que la ciudad de Dan, de la tribu de Dan, es, un segundo, en Jueces 18:7. Y ahí dice que esa ciudad le llamaron con el nombre de Dan, su padre. Si, de nuevo, al hacer una investigación de esas dos ciudades, la que coincide con la ruta de los reyes es Dan Haan, que es a la que Génesis hace referencia. ¿Ya? La escritura no puede equivocarse, tampoco puede salir un dato anacrónico como este, lo mismo de los amalecitas, porque los amalecitas todavía en este tiempo ni siquiera existen. Pero resulta que este libro, como lo está escribiendo Moisés, en el tiempo de Moisés ya existen los amalecitas. Entonces, ahí, si ustedes leen, por favor, la referencia, donde dice ahí el versículo, estamos en el capítulo 14, versículo 7, dice, volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y dice, y devastaron todo el país de los amalecitas. Ese fue el territorio que habitaron después los amalecitas, que Moisés les llama de esa manera. ¿Ya? El punto es que todos estos pueblos que se mencionan acá son los pueblos que estaban antes que llegaran los moabitas, los amonitas e incluso los amalecitas. Son pueblos que están mencionados incluso en el capítulo 2 de Deuteronomio, cuando el Señor menciona que Dios le dio esa tierra a Amalek, perdón, a los hijos de Lot, que ellos derrotaron a esos gigantes que estaban en ese sector. Entonces, no sé si queda clara la explicación, hermana Lorena. Son datos que la Biblia nos Sí, proporciona. Gracias. Pero en particular de la ciudad de Dan, que se ha usado como un caballito de batalla continuo en contra del ataque a Génesis con la paternidad literaria de Moisés, tiene esa explicación. El otro antecedente que ocupan, que no lo vamos a ver en este curso porque está fuera de los capítulos, pero es en el capítulo 36 donde dice que Esaú tuvo reyes primero que Israel. Y la pregunta es, cómo sabe Moisés que Israel ya tiene reyes? Y la cosa es muy sencilla. Dios ya había dicho que Israel iba a ser un reino, que reyes iban a tener dominio sobre Israel. Así que eso es la razón de por qué estos dos datos no implican que sean anacrónicos. Podríamos decir también que es una añadidura posterior, pero no es el caso. No es el caso. Entonces, lo que está diciendo acá la palabra de Dios es que hay una devastación total de estos pueblos en Canaán, particularmente los que estaban al este del río Jordán y los que estaban al sur del desierto del Negev, y ahí dieron la vuelta hacia el norte y se encontraron después de Hazeson Tamar, que es el mismo lugar donde David estaba refugiado de Saúl, la cueva de Adulam, es el mismo lugar, Hazeson Tamar. Y ahí justamente que esa cueva de Adulam mira hacia el Mar Muerto, pero en ese entonces no es el mar. Vamos a ver esta parte en el número 4, es un valle que se va a llenar de agua, es otra cosa. Pero lo que está diciendo el Señor acá, que esto es una devastación grande. Lot tuvo suficiente tiempo, Lot tuvo suficiente tiempo para salir de allí, para huir de allí, para no prestar ayuda, para Lot incluso podía decir, yo pierdo la mitad de mis bienes, voy a tomar lo que pueda y me voy, dejo mis tierras. No, no lo hizo, no lo hizo. Él sabía que Sodoma iba a luchar, que Gomorra iba a luchar, como dice ahí el versículo, son cuatro reyes contra cinco. Esos cinco reyes, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, emprendieron la batalla en contra de este ejército poderosísimo, con el fin de obtener la victoria. Y Lot tenía su confianza seguramente en eso.
¿Por qué entendemos esto? Porque la, la respuesta de Sodoma, en vez de enviar condiciones de paz, cuando vemos en la Biblia muchas veces vemos eso, que envían mensajeros con condiciones de paz. Pero no fue así. Sodoma hizo una respuesta militar. Lot sin duda confió en eso. ¿Por qué? Porque se va cautivo, no arranca, no escapa. Y Dios siempre nos da esas oportunidades para reflexionar, para humillarnos, pero sin duda obró la avaricia de Lot de no perder todo lo que tenía. Vemos a Sodoma entonces haciendo frente a sus enemigos en el número 2, y eso es Lot, la confianza en la carne, sin conocer los designios de Dios. Lamentablemente, ni Abraham ni Lot sabían qué cosa. Dios estaba anticipando la destrucción de Sodoma. ¿Lo sabía eso Lot? No, ni Abraham lo sabía. Pero la pregunta es, ¿por qué Lot fue para allá? Su avaricia lo llevó. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué Lot se sigue manteniendo en Sodoma? Y al final del capítulo vamos a ver un cuadro aún peor. Entonces, en el número 3, por eso Dios es tan enfático en mencionar estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, que son las mismas que se mencionan en Génesis 20, en Deuteronomio 29. Las ciudades de la llanura. Por supuesto que Dios no pone esos detalles al azar, está haciéndonos poner los ojos en el juicio futuro que viene contra ese lugar, que lo viene diciendo desde el capítulo 13, que los hombres de Sodoma eran pecadores contra Jehová en gran manera. Eso es entonces lo que está en el punto 3 en la parte azul, la aplicación personal, unirse con los impíos, coincide inevitablemente a compartir sus consecuencias. Eso es real. Hay una historia, no es bíblica, pero cuenta que el apóstol Juan vio a un hereje en la ciudad de Éfeso y lo vio acudir a los baños públicos justo cuando él estaba ahí, y dice la tradición histórica que el apóstol Juan dijo: yo no voy a estar cerca de este hombre, menos en un lugar como este, porque si Dios quiere traer juicio sobre él, yo no quiero estar aquí. Eso nos da a entender que cuando una persona sabe que alguien está en pecado, está en problemas, lo que menos tiene que hacer es participar de su vida, participar de sus intereses. Por supuesto que en nuestro prójimo tenemos que estar con esas personas para hablarles de Cristo, pero sépalo bien cualquiera, que el que se asocia, el que se une, el que empieza a tener comunión, más allá de lo que Dios nos permite, va a participar de lo que a esa persona le pase, le acontezca, le suceda. En el número 4 hay un detalle que aparece en el versículo 3. ¿Quién puede leer el versículo 3, por favor? ¿Lo leo? Sí. Sí, Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. gracias. Veamos la siguiente imagen, por favor. Esta es la geografía de Canaán que yo le he mostrado varias veces. Acá al centro tenemos el río Jordán, al norte tenemos el mar de Galilea y al sur tenemos el mar Muerto, que hoy día tiene este aspecto. Aquí donde estoy poniendo la flecha es Hazeson Tamar. Esa fue la última parte que devastaron. Y Sodoma y Gomorra debe haber estado por acá. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Algunos dicen que es al sur. No hay necesidad de saber el lugar exacto porque está todo eso borrado hasta al día de hoy. Pero lo que sí sabemos es este dato que nos da la Biblia. Se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. Pero en ese entonces era un valle, allí se juntaron. Hoy día, cuando está Moisés escribiendo, es el mar Salado. Esta zanja, que ya sabemos, hermanos, si alguien quiere averiguar, la altitud del mar Salado de estos lugares
Estoy hablando del nivel del mar, no de la profundidad. No, no, si uno se va a la playa en el mar salado, en el mar muerto, eso tiene una altitud de menos 400 y tantos metros en comparación con el nivel del mar. O sea que es aún la playa o el río Jordán es más bajo que el nivel del mar. Ese valle estaba libre de agua en ese entonces y lo que nos enseña que a partir de la destrucción que el Señor hizo en Sodoma y Gomorra, entonces eso se tiene que haber llenado de agua. Porque lo que sabemos es lo siguiente, que al momento de que los soldados fueron para allá, fue el lugar de batalla, era un valle. Pero al momento de que Moisés está escribiendo, ese ya no es valle, hoy día es un mar. Por supuesto que coincide con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que todo esto hace que el lector vaya poniendo los ojos en el futuro de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Allí es donde Lot se fue. ¿Alguna consulta, alguna acotación antes de proseguir? Bien, seguimos leyendo entonces. Del 14, perdón, capítulo 14 del 13 al 16. Voy a leer yo. Dice la palabra de Dios. Y vino uno de los que escaparon. El Señor siempre hace eso, ¿verdad? Porque ese fue el que le dio la noticia a Abraham. La pregunta que quiero hacerles en este momento es, ¿qué estaba haciendo Abraham cuando Lot estaba prisionero? La Biblia obviamente no lo dice, pero sin duda Abraham estaba haciendo cualquier cosa menos preocuparse, menos arrancar, menos afligirse. Hermanos, hasta el capítulo 19 vamos a estar viendo este paralelo entre Lot y Abraham. Ambos son creyentes, como vimos en la clase anterior. Estamos haciendo una aplicación a lo que es hoy día nuestra realidad. Ellos no son de la iglesia, no existía la iglesia en ese tiempo, lejos. Pero ambos son lo que hoy día podemos ver también dentro de las iglesias. Uno es un creyente obediente y el otro es un creyente desobediente. Nos hace preguntarnos a nosotros, ¿cómo estoy yo? ¿Mi vida está más parecida a Lot, que estoy siendo castigado más encima con el castigo de otros? ¿O mi vida es más parecida a la de Abraham, que está tranquilo, siguiendo al Señor? Él está habitando en Hebrón. Así lo vimos la última vez. Si vamos al capítulo 13, ¿quién puede leer el último versículo del capítulo 13, por favor? El último versículo es el 18 del Ajá, capítulo 13. Dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. gracias. El último antecedente que tenemos de Abraham es que está donde Dios le dijo que estuviera, adoró a Dios, esa es su vida, goza de la paz de Dios. Vamos a ver, salvo en algunas ocasiones donde Abraham hizo lo incorrecto, pero siempre Abraham está bien. En cambio, cada vez que vemos a Lot, como lo dice segunda de Pedro, siempre está abrumado, afligido. Entonces, sigo leyendo. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo. Ahí está, donde mismo lo dejó el capítulo 13. Hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318. Más adelante nos dice que son jóvenes, por eso dice que eran nacidos en su casa. Pero hermano, 318 personas. Y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó
y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Era hasta el 16, me parece, ¿verdad? Sí, hasta el 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Primero vemos esta designación, Abraham el hebreo. ¿Por qué lo estoy destacando? Porque ese era el gentilicio, era el adjetivo que le ponían a Abraham, el hebreo. Hebreo significa literalmente del otro lado del río, o sea, el extranjero. Abraham, el que no es de nosotros. Abraham, el que habita en tiendas. Toda su vida Abraham habitó en tiendas, salvo cuando estuvo morando en Ur de los Caldeos. Esto mostraba su continua disposición a ir donde Dios le estuviera mandando que fuera, a diferencia de Lot. Por eso está siempre ese contraste entre Abraham y Lot. Lot habitaba en las ciudades de la llanura. En cambio, Abraham moraba en tiendas y esta no fue su habitación permanente. De ahí se fue, después lo vamos a ver en Beerseba, el mejor lugar donde Abraham moró, etcétera, etcétera. Pero siempre él estaba en tiendas. Y de verdad, siempre vamos a ver en estos capítulos el contraste de la obediencia de Abraham con la desobediencia de Lot. Y nos toca preguntarnos, ¿cuál es mi actitud para el Señor? ¿Estoy yo dispuesto a servir a Dios? Y no menos importante, ¿estoy disponible? Porque a lo mejor estoy dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero no estoy disponible. El Señor me dice ya, y no, Señor, no puedo, porque estoy atado a ciertas cosas. Abraham estaba dispuesto, pero también estaba disponible. En el momento que Dios decía, Abraham partía para donde fuera. Número dos, la compasión a la manera del buen samaritano. Aquí vamos a hablar un poquitito. Voy a dejar un poquito esta pantalla y vamos a hablar un rato del buen samaritano. Todos hemos oído esa parábola y le hemos escuchado un sinfín de interpretaciones, que representa a Israel, que representa al mismo Jesús, ¿verdad? Y resulta que cuando nosotros no nos salimos del contexto y vamos a lo que está ocurriendo, ¿se acuerdan ahí en Lucas capítulo 10? Dice la Biblia que un fariseo para justificarse a sí mismo le pregunta al Señor y le habla de los mandamientos, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le cuenta esta historia, la parábola del buen samaritano. Y la historia, hermanos, hay una palabra que a mí me encanta, porque soy maestro de Biblia, y es literal. La parábola es literal. No hay razón de ponerle ahí que está el pueblo judío, que está la iglesia, que está... No, 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 no. No, el Señor Jesús le está diciendo al judío que le está preguntando que tan lejos están de la salvación de Israel, que la conocen, perdón, que tan lejos está la salvación de Israel, que los israelitas, conociendo las Escrituras, no pueden aplicar lo más simple de ser salvo, que es el amor al prójimo. Porque la historia lo dice. Un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Yo sé que Jerusalén se dice, yo no estoy de acuerdo con eso, pero que es tipo de la iglesia, ¿verdad? Jericó, tipo del mundo, iba descendiendo, que descendió de la obediencia se va a la desobediencia. No, 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 la historia es literal, aquí no hay que hacer simbolismo, simplemente que alguien va de Jerusalén a Jericó, donde normalmente asaltaban a la gente. ¿Y qué pasó? Lo asaltaron. Cosas que vemos todos los días, tragedias de todos los días. Y los que se supone que tienen la palabra de Dios, un sacerdote, un levita, pasaron de largo. Y resulta que una persona que ni siquiera no tiene, o sea, no solamente no tiene la palabra de Dios, sino que peor, ni siquiera es de su nación, peor, son enemigos, lo ve y dice la Biblia, movido a misericordia. Hizo lo que hizo. La parábola es literal. Le está diciendo el judío que se examine en su corazón a cuántos de sus hermanos ha dejado abandonado en el camino, sin importarle. Y se supone que yo soy creyente.
Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Porque ahí la Biblia dice, queriendo justificarse. Donde dice Santiago capítulo 2, Abraham fue justificado por las obras. No significa que se salvó por obras, significa fue vindicado. Su salvación es correcta a través del fruto que dio, no a través. eh, es, es correcta porque el fruto que dio así lo testifica. No creemos en salvación por obras, creo que eso está claro, no hay que explicarlo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí está la parábola del buen samaritano. Ese es el motivo por qué el Señor Jesucristo la cuenta. Él no quiere que estemos haciendo tipología en esa parábola. Solamente creo que hay que predicarlo varias veces en la iglesia, en nuestras iglesias. ¿Hay amor realmente en nosotros? ¿Hay amor realmente en nuestras vidas? ¿Hay compasión? Porque ahí dice, movido a misericordia. Hermano, la misericordia es un atributo de Dios. Cuando la parábola nos muestra que los que se dicen ser hijos de Dios no tienen misericordia y una persona que no tiene nada que ver con la escritura muestra misericordia, lo que Dios nos está mostrando es que estamos bien lejos. A veces los que no son del Señor tienen más testimonio que nosotros. Hermana Lorena, adelante. Perdón que interrumpa para esto, pero le comento. Fíjese, usted acaba de predicar brevemente sobre Ajá. esa parábola. El contexto, lo que fue, lo que dijo, lo que enseña. Ujú. Eso a mí me acaba de llegar en lo personal, porque tengo una situación en donde me acaba de atravesar el corazón, que en ninguna otra predicación la había escuchado, porque siempre van al, esto es como tal, esto es como la iglesia, siempre, siempre, siempre. Y en lo personal eso no me toca, no me llega. En cambio, lo que Dios dijo y lo que quiso decir, sí, es absolutamente personal. Para mí, lo digo como testimonio, como comentario, reafirmando Amén. lo que le dije temprano. Amén. Usted está enseñando lo que dice, quién lo dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo. Eso era lo que Amén. yo necesitaba escuchar. Y aquí Ah. tengo que salir a pedir perdón, pero bueno, ese es otro tema. Ese es mi testimonio. Amén. Bueno, hice este enlace porque es lo que nos enseña lo que Abraham hizo. Abraham inmediatamente dijo, esto hay que, o sea, yo no puedo permitir que se lleven a mi sobrino. Su corazón se conmovió sin duda. De nuevo, hermanos, conflictos como estos había a la orden del día, en ese tiempo y en ese territorio, hasta el día de hoy. Conflictos por la tierra, eso siempre ha ocurrido y es el famoso imperialismo. Hoy día no tenemos imperialismo porque el mismo cristianismo a través de la Iglesia Católica, pseudo cristianismo, colonizó el mundo y cambió las mentalidades, pero si no estaríamos igual. Entonces, no era una cosa que a Abraham le fuera a sorprender que haya una guerra, un conflicto bélico como este. El problema es que estaba su sobrino. Por eso aquí la historia cambia cuando dice que uno de los que escapó fue Abraham a avisarle. Ya, vamos a mirar la lámina entonces. Eso fue, un segundo se me perdió. Ahí está. Compasión. Por eso le escribí ahí, esto es una compasión a la manera del buen samaritano. Como dijo la hermana Lorena, este hombre que le preguntó a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le contesta con esta historia, con esta parábola. ¿Cómo tiene que haber salido de la conversación con Jesús? Yo estoy seguro que salió pero impactadísimo. Es que no es para menos. Cuando nosotros, hermano, en todo caso, hermana Lorena, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo solamente el pensar en esa parábola del buen samaritano, pensar lo que Cristo está diciendo, me hace inmediatamente cuestionarme cómo estoy yo. Por si acaso, ese es el fin de las parábolas. Hablar a la gente. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Viendo, no vean.
oyendo, no oigan. O sea, sí lo entendió. El hombre sí lo entendió. Lo mismo, la compasión de Abraham. Por eso el número 2 en azul dice, debemos ser compasivos con el prójimo. Nos ha puesto el Señor cerca de gente a las cuales debemos ayudar. Pero nótese aquí el detalle. Abraham tenía 318 soldados listos. No todos tienen esa capacidad. Solamente el que está bendecido por Dios tiene esa capacidad. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido para justamente tener buenas obras, gracia para con los demás. Leamos un poquito ese pasaje. Esto está en Segunda de Corintios, pasaje muy conocido. Segunda de Corintios capítulo 9. Mire lo que dice la palabra. El contexto, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Ahí está el contexto, ¿verdad? Dice, versículo 10. El que da semilla al que siembra, o sea, Dios, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos. Gloria a Dios que dice esto en el Nuevo Testamento. Dios quiere que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, ¿ve? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En fin, Dios sí quiere bendecir a sus hijos. Lo dice el Nuevo Testamento. Para toda liberalidad. Si Abraham no hubiera tenido cómo hacer esta campaña militar, lo único que puede hacer es mirar la destrucción de su sobrino. Pero Dios le había bendecido y puede tomar 318 jóvenes que habían nacido en su casa, hijos de sus esclavos, a los que inteligentemente había instruido, no él, quizás otro mayordomo, pero en el arte militar, porque Abraham viajaba por todos lados. Y como un príncipe, como Abraham, rey, en, los- en, en ese tiempo era conocido como un príncipe o como un rey, solamente que era nómade, tenía su ejército. Y ahí está. Si no hubiera tenido ejército, si no hubiera tenido bendición, si no hubiera tenido sus medios, no hubiera podido salvar al otro. Entonces, entre esas dos cosas, vemos que Dios usó a Abraham para salvar a Lot, usó la misericordia de Abraham y usó la riqueza de Abraham para hacer esta acción de salvar a Lot y mostrarnos a nosotros cómo la vida de Abraham es distinta a la de Lot. Así que ahí está el número 3, el poder bélico de Abraham. El azul dice que somos bendecidos solamente para cumplir los propósitos de Dios. Dios nos va a bendecir si andamos en sus caminos para cumplir sus propósitos. El evangelio de la prosperidad no tiene asidero bíblico. ¿Por qué? Porque implica simplemente un corazón egoísta que quiere ser más bendecido, donde yo le doy a Dios para que Él me retorne. Pero no es un corazón dadivoso. Esa es la gran diferencia. Número 4, la victoria de Abraham. Dios le dio la victoria. Por si acaso, Abraham venció al ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Abraham junto a sus 318, más los aliados de Abraham, vencieron a ese ejército. ¿Ya? Así que ahí está. ¿Qué viene ahora? Una de las partes más importantes de este relato. Hermana Lorena, si pudiera por favor leer del 14 al 18, Oyó capítulo Abraham 14. que su pariente, perdón, Adelante. comienzo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Dan. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Hasta el 18 dijo. No, hasta el 24, yo me equivoqué. Ay, perdón. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo engrandecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte. Gracias, hermano. Muy bien. Primera aparición de Jerusalén. Este Salem, ¿verdad? Es Jerusalén. Melquisedec era el rey de Jerusalén. Y vamos a ver aquí, más o menos, ahí tengo un pequeño dibujo. Eh, Esto es para hacerse una idea, porque estamos más o menos en el año 2000 antes de Cristo, o 1900 por ahí. Pero para que se hagan una idea, así es Jerusalén en ese tiempo, cerca del 1200. No cambió mucho en todo caso. Ahí está, es una pequeña fortaleza en la cima de este monte. Ahí está el Monte de los Olivos. ¿Ustedes han visto las tomas actuales de Jerusalén moderna? Que siempre se muestra la mezquita musulmana, ¿verdad? Que esa mezquita está donde está el cuadro rojo, en este mapa, en este dibujo. Ahí está la mezquita. Y siempre se ve desde acá, y se ve un valle y una carretera que pasa ahí, al medio. Ese es el valle de Cedrón. Ese valle obviamente todavía está. Y si se ve una ciudad de Jerusalén, una foto actual de Jerusalén, ese valle se va a ver. Y ahí pasa una carretera. Ese es el Valle del Rey. Ahí salió a recibir Melquisedec a Abraham. Y es totalmente lógico porque esta carretera es milenaria. La misma carretera que hay hoy en día es el camino que Abraham siguió. Por ahí se fue. Aquí en el dibujo inferior es Jerusalén, pero ya cuando se construyó el templo de Salomón. Por eso, si se fija la diferencia con la otra, es que en la otra el monte de Sión no es nada, y aquí, en la que está más abajo, el monte de Sión tiene el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la ciudad se expandió hacia el norte. Como dice el Salmo 48, el templo está en los lados del norte de la ciudad del gran rey. Pues la ciudad tiene orientación norte-sur. Entonces, ahí está el valle, que es un valle no solamente porque está entre dos cerros, sino que había un curso de agua que salía de acá, que es la razón de por qué la ciudad está ahí también, porque no podía haber una ciudad en un cerro si no tenía agua, ¿verdad? Y hay un curso de agua que sale de allí, que es el manantial de Gijón, donde ungieron a Salomón como rey, que sale de allí. Es el mismo manantial que Ezequías condujo hacia adentro de la ciudad. ¿Y por qué puse énfasis en esta palabra condujo? Porque la palabra conducir en hebreo es siló, que es el estanque de Siloé, que significa enviado o conducido, donde el Señor Jesús hizo lavarse al ciego, sus ojos. ¿Ya? Entonces, son estas, todo esto que estoy mencionando son detalles que Dios mismo usa a lo largo de su revelación para unir hechos, para darle significado a ciertos actos que él mismo va haciendo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en este mismo monte que está señalado con rojo allí, que dice que ahí se construye después el templo, es donde Abraham, Dios le llama a sacrificar a su hijo Isaac, el monte Moriah. Moriah significa proveerá o
pero en el sentido de ver a Dios, de que ahí se apareció. Prover, prover, no es tanto de... Yo sé que también el juego de palabras funciona con que Dios proveyó el cordero, pero más que nada tiene que ver con que Dios se vio. Ahí se apareció Dios. Ahí se le apareció Dios a Abraham y ahí se le apareció Dios a David en la era de Ornán Jeuseo, dice ahí el libro de Crónicas y el libro de Samuel, cuando el ángel de Jehová iba a matar a la ciudad de Jerusalén con la espada desenvainada, cuando escogió los tres castigos y el profeta Gad le dijo que hiciera ahí mismo, en ese mismo monte, un altar para que el ángel de Jehová no destruya Jerusalén. Todos estos acontecimientos, hermanos, están en las Escrituras unidos por este hilo rojo, que es el plan de redención. Por eso puse aquí como aplicación la importancia del desarrollo del plan de redención. No es menor que aquí se aparece Melquisedec, rey de Jerusalén, el rey de paz. Salem significa paz, Salem. Por eso Israel se dice Shalom, ¿verdad? Y por eso Shalomín o Shalomón, Salomón. Por eso las ofrendas de paz, Shalemín se llamaban esas ofrendas de paz. Todo esto tiene que ver con esa palabra tan importante que en Israel hasta el día de hoy se utiliza, paz, porque nuestro Dios es un Dios que hizo la paz. La noticia que Dios le tiene que dar al ser humano es que hay paz. Donde Dios quiere asesinarnos, matarnos, condenarnos, la guerra en contra del pecado, Dios ha proclamado la paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Él vino a hacer la paz. Entonces, en esta ciudad donde se ve el rey de paz, el rey de Salem, Melquisedec, es donde va a morir después el verdadero rey de paz. Ya es el desarrollo del plan de redención. Hermano, no hay algo que a mí más me apasione en la vida que hablar, predicar, enseñar acerca del plan de redención. Y cómo en la Biblia todo esto tiene sentido por interpretación, por implicancia, por los sucesos que aquí suceden, no por aplicaciones y por figuras, no, 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 estoy hablando de cosas reales. Hay figuras en la Biblia, pero la geografía también está involucrada en este desarrollo del plan de redención. Y esta es la primera vez que se menciona Jerusalén como ciudad, no con el nombre de Jerusalén, pero es el lugar. Es la primera vez que hace la aparición este personaje tan extraño, ¿verdad? Donde vemos este sacerdote que la Biblia dice que no tenía su genealogía conocida. Era un hombre literal, obviamente, es un hombre. No es el Señor Jesucristo preencarnado, tampoco es un ángel, es un hombre, solamente que no conocemos su genealogía. El contexto de esa declaración en Hebreos 7, lo que quiere decir es que no están sus credenciales para decir que él es sacerdote, como si los de Aarón, su credencial era el linaje arónico. En cambio, en este personaje no, era un sacerdote sin pertenecer a una orden sacerdotal conocida. Por lo tanto, es una persona que es usada en la Biblia por el rey David, del Salmo 110, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 110 y a ver si la hermana Marisa, por favor, me puede ayudar con la lectura de ese texto. Dice el ¿El ciento versículo, diez? ¿Qué sí, versículo? vamos a leer, por favor, completo, del 1 al 4. Del 1 al 4. Sí, Ya. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. gracias. Tanto, tanto tiene este salmo, sobre todo cuando Jesús le dijo a los fariseos de quién es hijo el Cristo y le dijeron de David.
Y él le dijo, David le llama Señor. Mire, los fariseos rechazaron al Mesías. Los sacerdotes rechazaron al Mesías. Los saduceos rechazaron al Mesías. Los judíos comunes rechazaron al Mesías. El Sanedrín rechazó al Mesías. Yo no sé cuál es la opinión que tienen ustedes o qué, en cómo han sido enseñados, pero he oído por ahí que Israel no sabía, que en realidad lo rechazaron por ignorancia. No es lo que plantean los evangelios. Ellos sí sabían que era el Mesías. Lo que no querían del Mesías era su deidad. Por eso Cristo les hace esta pregunta en relación a este salmo. ¿De quién es hijo el Cristo? Está hablando de su humanidad. Es hijo de David, descendiente de David. Y les pone este salmo. ¿Por qué entonces David le llama Señor? ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo? Está discutiendo la deidad del Mesías. David, a mí me impresiona la revelación del Señor. ¿Cómo fue 1000 años antes de Cristo? David revela estas dos cuestiones. Número uno, lo más sencillo. El Mesías es Dios. Jehová dijo a mi Señor. Wow. El Mesías es Dios. Segundo, el Mesías es sacerdote, sumo sacerdote. Y para que nadie le queden dudas, es sacerdote de la misma manera que Melquisedec era sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así como Melquisedec, la orden que él lo hizo sacerdote a Melquisedec, es la orden sacerdotal tuya. Y el escritor de Hebreos puso eso en un pedestal cuando dijo, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham y Leví estaba en Abraham cuando esto sucedió. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo es mayor al de Aarón. La revelación bíblica es impresionante. ¿Cómo lo hace Dios? Para que todo calce sin que falte ni un solo detalle. Abraham viene de la derrota de los elamitas, está llegando a su tierra, él vive en Hebrón, por eso tiene que pasar por Jerusalén, no hay razón de que pase por Jerusalén, él vive en Hebrón, no es una carretera internacional, por así decirlo, sale de la autopista internacional, se mete a un camino secundario y que es donde está su casa, se topa con Jerusalén y va a llegar a Hebrón en unas horas hacia el sur y lo sale a recibir Melquisedec, porque Abraham peleó la batalla de Jerusalén también. Abraham venció al ejército que venía amenazando toda esta tierra. Y la figura es la siguiente. El que está peleando es Abraham, pero el que está orando por su victoria es Melquisedec. Y cuando le dice, bendito sea, vamos a leer para no parafrasear este texto tan célebre. Dice, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Por si acaso, no es un tipo de la cena del Señor. Se daba pan y vino a cualquier persona. Si no vean, por favor, Barzilai Galaadita salió a recibir a David con pan, vino, pasas, para que peleara la guerra. Ahora ellos vienen, no vienen muertos de hambre por si acaso, porque vienen comidos del botín, pero sí se le da la bienvenida y pan es muestra de hospitalidad y el vino es muestra de jolgorio y regocijo. Se le daba eso a cualquier persona que llegaba, especialmente de una guerra, pero no está haciendo la Biblia un tipo de la cena del Señor, no es el caso. En otros lados sí, pero aquí no. Y dice, sacó pan y vino y le bendijo, gloria a Dios por esto, le bendijo, dice claramente, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. ¿Quién es Abraham? Un guerrero, un comandante, alguien que
Dios usó para librar a toda esa zona, porque neutralizó ese ejército del Dios Altísimo. Abraham del Dios Altísimo le pertenece a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Gloria a Dios. Y corresponde que Abraham, al sacerdote de Dios, al que velaba por su espiritualidad en ese momento, lo beneficiara con los diezmos. Porque esto es un principio que no tiene nada que ver con el pueblo judío. Yo sé, Dios estableció ahí en la ley. Era un principio no solamente espiritual, religioso, sino nacional. Era un impuesto el diezmo. Pero es una práctica religiosa que es anterior. En fin, en fin. Esto es un acontecimiento, insisto, tan normal, pero para Dios, parte fundamental de su plan de redención. Que 2000 años después, en Hebreos, se nos va a explicar qué relación tiene con el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que el sacerdote tiene una función distinta al profeta. Ambos son hombres de Dios. El profeta habla con el pueblo de parte de Dios. En cambio, el sacerdote habla con Dios de parte del pueblo. Es lo que está haciendo ahí. Intercedió ante Dios por Abraham. El punto es que eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto se llama propiciación. Hace 2 domingos, no, el domingo pasado, estuve enseñando en nuestra escuela dominical, vamos por la Biblia, vamos al Levítico capítulo 16, y me tocó hablar de ese tema. El día en que el sumo sacerdote entraba al arca del pacto a hacer la propiciación. ¿Qué es propiciación? Satisfacer la ira de Dios, pagar con sangre. Acuérdense que entraba con sangre. Pero el Señor Jesucristo, dice Hebreos 9, no entró en el santuario hecho de manos, sino en el verdadero. Y no entró con sangre ajena, sino que con su propia sangre e hizo esa propiciación una vez para siempre. Una vez para siempre. De todo esto es lo que está hablando este asunto, este pasaje de las Escrituras al introducir la figura de Melquisedec como sacerdote. Es un precedente, una de las bases que tiene este plan de redención a lo largo de todas las Escrituras. Y esa es la función de Melquisedec. Entonces, Melquisedec no es un personaje no humano, angelical, tampoco es la preencarnación de Cristo, no, no es así. Es un hombre como Jetro. Acuérdense que Jetro también era sacerdote de Dios en Madián, así era este Melquisedec. Algunos dicen que es Sem, no, no hay manera para que la Biblia nos confirme eso, pero alguien podría suponer, claro que, ojo, Sem estaba vivo en este tiempo, Sem, el hijo de Noé. Eh, si se vino a vivir Sem a Jerusalén y se puso ese nombre, no sabemos, pero lo que sí entendemos es que Dios tenía varones como Job, que también es de este tiempo, por todos lados, que eran fruto del ministerio de Noé. Recordemos un dato, Génesis 9, al final. Dice el versículo 28, vivió Noé después del diluvio 350 años. Y aquí estamos por ahí por el año 400 más o menos, después del diluvio. O sea que la muerte de Noé era reciente. La Biblia dice que Noé es un pregonero de justicia. Noé sin duda siguió siendo el hombre que era antes, pregonando justicia. Y hubo muchos influenciados por su ministerio, por eso el nombre de Jehová era conocido, aunque no lo adoraran. Así que ahí está la razón de ser de este Melquisedec. Era un hombre común y corriente en el sentido humano, solamente que es un siervo de Dios. Así que ahí está esa parte el que estamos viendo, el número 2, el sacerdocio de Cristo en el nuevo pacto, a la manera de Melquisedec. Número 3, Abraham rechazó las riquezas de Sodoma, porque el paralelo que le sale a buscar, ¿verdad? Dice ahí el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Después dice más abajo, entonces el rey de Sodoma, versículo 21, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, o sea, sus soldados, y la parte de los varones que fueron conmigo. Entre paréntesis, la guerra siempre ha sido una empresa lucrativa. ¿Por qué Abraham le podía decir a los aliados, vamos a derrotar a este ejército? Porque todo el botín se iba a dividir, ¿verdad? Ese era el sueldo de la guerra. La parte, dice, de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. O sea que el botín se dividió en cuatro partes. La de Abraham, Aner, Escol y Mamre. Y ellos tomaron su parte. Abraham su parte la rechazó, la devolvió. Ahí está, no es mío, te pertenece a ti. No me interesa, yo no hice esto por dinero. Y después, para que no andes diciendo yo enriquecí a Abraham, yo tenía un solo motivo por el cual hacer esto, mi sobrino. Ahí está. El punto es, Abraham no acepta las riquezas del rey de Sodoma. Y ese es, obviamente, hermanos, mire, Abraham no tiene sus ojos puestos en las riquezas, por eso le puse el número 3 ahí, el crecimiento que resulta al vencer las pruebas. Porque el capítulo 15 es el resultado de todo este crecimiento. Vamos a ver en el capítulo 15 algo impresionante la próxima semana. Obviamente es necesario mencionar el silencio acerca de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué era lo lógico que hubiera pasado? Que ya no viviera en Sodoma. ¿Por qué sigue allí? ¿Por qué se va con el rey de Sodoma? Sin duda este es el rey suplente, ¿verdad? Porque el otro rey lo tiene que haber matado, o no sé que lo haya liberado, no importa. El punto es que ahí se va Lot, porque lo vemos después en el capítulo 19, no solamente morando en Sodoma, sino que sentado a la puerta, un lugar importantísimo. Así que eso es lo que ocurre cuando no se vencen las pruebas. Ahí tenemos a Lot y ahí tenemos a Abraham. De nuevo, en paralelos totalmente opuestos. ¿Alguna consulta? Sí, adelante. Soy yo otra vez. Adelante, hermana. Pastor, hablando de esto que está hablando de Lot, Sí. desde el principio que usted hizo el paralelismo y dijo aquí estamos hablando de dos creyentes, yo no Ujú, dije nada, pero ahora con esto que vemos que ocurrió, sabiendo que no estamos haciendo comparación con la iglesia, pero sabiendo que no representa, no es tipología, no es tipo, no es nada, ujú. pero aún así haciendo como el paralelismo, Lot no sería más bien lo que uno llama eh, esta gente que va a la iglesia pero que no está convertida como en, Sí, no es entiendo. prosélito, es profesante. ¿No sería lo más parecido a un profesante que a un creyente? Claro. Mire, si yo tuviera solo el Antiguo Testamento, sería mi respuesta. Pero el apóstol Pedro nos dice, la clase pasada lo leímos esto, no, yo la voy a subir ahí al grupo, pero dice en capítulo 2 de su carta segunda, dice, versículo 6, condenó Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hasta ahí se termina. Po- Es cierto, Lo mismo no que lo recordaba. Sansón, hermana, lo mismo que Era, Sansón. era un creyente, pero era necio. Es que se puede. Mire, ojo, hay creyentes, a ver, hay gente en las iglesias que no son creyentes. El mismo Cristo lo dice, incluso es lo que dice el libro Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Ya?
son las personas que, si Cristo viene hoy, se van a quedar. Y es más, entre paréntesis, esto yo lo digo yo, basado en ciertos textos del apóstol Pablo, yo creo que la gente que se convierta en la tribulación no va a ser de las iglesias. Son gente que jamás ha escuchado el Evangelio. Porque por algo dice el Señor ahí que porque no recibieron el amor de la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean. No recibieron, no, o sea, les llegó, pero no lo recibieron. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia? Yo predico cada semana en la iglesia, 3 veces a la semana, y hay gente que simplemente no quiere recibir. Entonces, el punto es que existe ese tipo de personas en la iglesia que son profesantes, pero hay Lot, hay Sansón, donde la Biblia, el Nuevo Testamento, nos dice claramente que son creyentes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente eso. Son castigados como el mundo, infelices como el mundo, eh, blasfemos como el mundo a veces. Mire Sansón, por favor, o sea, hasta el último día fue egoísta, se vengó por sí mismo, pero la Biblia dice que es creyente. ¿Ya? Así que, eh, pero yo también, si solo tuviera el Antiguo Testamento, yo diría que ese hombre no es salvo. Es verdad, Pastor, te voy a preguntar, me refiero, tengo que preguntarle a usted, sí. tengo que, em, ¿Saúl fue desechado de que no? ¿O hay esperanza? Saúl Dígame. fue desechado. eh, hay un error que se comete normalmente. No sabemos de Saúl a ciencia cierta, pero de lo que sí sabemos es que fue desechado del reinado, que es lo que dice la Biblia. De Como lo cuando David que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, está hablando de su me, reinado, me quitó las de su palabras de la boca. Lo mismo ya. que David sabe que viene, ¿verdad? Porque David temía dos cosas. El primero, muerte. Porque Natán dijo, o sea, cuando Natán le cuenta la historia, David dijo, ese hombre debe morir. Y cuando David le dice, tú eres ese hombre, es lo mismo. Un adúltero tenía que morir, él tenía que morir, no había forma. Y ahí Natal le dice, no te preocupes, no morirás, Dios ha remitido tu pecado. La segunda cosa que le venía a David era ser desechado del trono. No podía seguir, porque lo mismo que le pasó a Saúl. Y David le ruega al Señor, le ruega que por favor esa unción que tenía sobre sí, la misma que tenía Saúl, ese Espíritu Santo que lo capacitaba de manera especial para reinar, ya que ese era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no saliera de él. Y ahí está. Y de eso sí fue desechado Saúl. Yo le pregunto porque la primera vez en mi vida, hace casi 30 años, que yo leí la Biblia, cero conocimiento de nada, ni exégesis, ni nada. Tenía un mes de convertida. Ajá. Y la leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira. Porque sí, porque era un libro. Cuando yo estaba, no enamorada románticamente, pero yo llegué a amar a Saúl. Ajá. Y hasta el sol de ahorita, a mí, cuando yo he preguntado por Saúl, todo el mundo me ha dicho que Saúl está condenado. Ajá. Porque consultó a la divina, porque esto, porque lo otro, pero como usted dice, o sea, hay gente que uno lee en la Biblia, estos dos señores, Sansón y, bueno, más Lot, en mi opinión, que uno dice, pero ¿en serio esta gente era cristiana? Y resulta que, bueno, más adelante a mí me pasa con Saúl que siempre he guardado en mi corazón la esperanza de volverlo a ver. Bueno, de verlo Sí. alguna vez porque no lo he visto, pero era como si lo hubiera visto, porque yo me apasioné mucho con la historia de Saúl. O sea que no sabemos, es algo que tenemos que esperar a ver qué pasa. Bueno, mire, yo creo que es cristiano, que es creyente, solamente que también la Biblia nos muestra a veces unos que son falsos y son mucho más creyentes que Saúl. ¿Ya? Hay unos que son del demonio, pero han hecho mucho más que Saúl por el Señor, solamente que nunca fueron creyentes. ¿Ya? Mi fundamento es porque Saúl, no solamente porque habló, profetizó, porque hasta Balaam profetizó, ¿ya? Pero mi fundamento es que los primeros años, el primero y segundo año de su reinado, Saúl lo hizo muy bien. Fue un hombre de Dios. Ese es mi fundamento. Fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que no sabemos. Pero lo que no tenemos, el error que no tenemos que cometer, que en el Antiguo Testamento no siempre la muerte por castigo significa que se va al infierno.
No siempre es así. Significa que esa persona deja de percibir las bendiciones del pacto de Israel. Porque el Y en el pacto de Nuevo Israel era un Testamento, pacto de la Ananías tierra. y Zafira. Bueno, Ananías y Zafira, como ya son del Nuevo Testamento, pero hay una transición, es el mismo caso. Ellos mueren como el pecado de muerte que se menciona en el Nuevo Testamento. Yo creo que ellos sí podían haber sido creyentes. No sé si son creyentes, pero Mm, lo que la Biblia nos enseña es que un creyente sí puede ser creyente y morir por pecado de muerte. ¿Ya? Porque la Biblia dice que es hermano. Dice en Santiago que es un hermano. Librará de muerte un alma, dice Santiago 5. A un hermano. Cuando uno va a un hermano y lo rescata de la soberbia que tiene, si el hermano se vuelve, dice, librará de muerte un alma. Ese es un hermano en Cristo que se volvió. O es un Ananías y Zafira que podía haber sido rescatado. ¿Puede Ananías y Zafira ser inconversos? Sí, también puede ser. sí, Pero lo que sí establece el Nuevo Testamento es que un creyente puede cometer ese pecado de muerte. El pecado de muerte es solamente para creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ya. Bien, hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a